Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Qué bueno saber que están una vez más en sintonía de una de las plataformas en las que se transmite este programa que tiene noticias actuales con un enfoque bíblico. Saludos cordiales a quienes están a través de Rema Stereo 91.7 FM, de Rema TV o del canal del apóstol Sergio Enríquez. Si quieren ser parte de la conversación en este nuevo episodio, les invito desde ya a escribir al más 502 56 17 90 99. Y vamos directamente a los temas de la jornada, pero saludamos a todo el equipo, por supuesto, detrás de cámaras, aquellas personas anónimas que hacen posible el programa, pero también a quienes están delante del micrófono. Hermana Leti de Enríquez, un gusto saludarla, y nuestro apóstol, el cumpleañero, nuestro querido apóstol Sergio Enríquez. ¿Cómo está? Feliz cumpleaños. Como la semana pasada me dijo que yo represento al pueblo, en nombre del pueblo, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Cita. Sí, es una bendición. Claro. Fuera de cámaras decíamos, ¿verdad? Que pues algunos no se alegran de cumplir años, como Jeremías, como Job y como Jacob, que decía que sus días eran pocos y malos a pesar de que tenía 120 años de edad. Wow. Otros exageran haciéndose fiestas a sí mismos, como Herodes Sí, y ¿verdad? Faraón. Cierto. Tiraban la casa por la ventana. Sí, pero realmente es un gran regalo de Dios tener existencia, vida, para podérsela derramar como una ofrenda de libación en el servicio a Él, ¿verdad? Así que sí, gracias. Yo estoy muy agradecido con Dios por esta bendición tan hermosa que es la vida. Claro, pues. Cuando mi madre aún estaba en esta dimensión, en esta tierra, yo recibí un rema de agradecimiento. Lástima que pues, mi padre ya había partido a la presencia del Señor cuando yo recibí este rema, pero apartaba durante todo el año un poquitito de dinero para hacer una ofrenda al final, a mi cumpleaños, y llevárselo a mi mamá. Ah, qué bonito. Entonces ella me decía, pero mira, si es tu cumpleaños, yo te debería estar dando a ti algo. Sí. No, yo le vengo a dar un regalo a usted porque el Señor la usó para traerme a esta tierra, y yo sí he disfrutado abundantemente la existencia y la vida, a pesar de los sinsabores que muchas veces hay. Doy gracias a Dios. Claro. Hasta que el poeta dijo, ¿verdad? Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. Bueno, no vine a recitar, sino que claro. Gracias, Celcita, gracias. No, aquí apóstol, estamos, contentos. Con todo cariño, en nombre de mucha gente que pues en las redes sociales estuve escribiendo y que lo extrañamos el fin de semana sin duda en las prédicas, pero pues muchas personas le mandan este cariñoso saludo con todo cariño de sus hijos espirituales. Y bueno, vamos ahora a los temas de la agenda. Sin duda también en estos últimos días se han estado preguntando cuál es el análisis de nuestro apóstol Sergio Enríquez acerca de ese incremento de la violencia que se ha dado en el mundo entero, pero en especial aquí mismo en este continente, en América, con ese atentado que sufrió el candidato Donald Trump, ahora ya candidato porque ya fue nombrado de esa manera por el Partido Republicano. Apóstol, muchos se preguntan cuál es la lectura, cómo usted lee aquel acontecimiento y todo lo que eso trae alrededor, así que vamos directamente a la carne de esta comida, de esta vianda. Gracias, Elcita. Sí, mira, se ha dicho mucho y es la noticia que ha prevalecido juntamente con algunas otras, ¿verdad? Puesto que es una cuestión de política mundial, sí, claro, que obviamente va a afectar la economía mundial cada vez que hay un cambio
sobre todo si el cambio es radical en las primeras potencias, ¿verdad? En este caso, pues Estados Unidos, que no deja de ser la primera potencia mundial, contra la cual está compitiendo la China, Rusia, Irán y aún Europa, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que esté a la cabeza, pues dependiendo de su política interna y externa, va a afectar el espacio escatológico, porque nos puede acercar más a la venida del Señor o alejarnos un poquitito, ¿verdad? Dependiendo cómo Dios lo ponga, ¿verdad? Eso lo vemos desde tiempos inmemoriales, si me permiten utilizar esa palabra, con el César firmando un decreto para que todos se fueran a empadronar a sus lugares de origen, y todo el mundo en aquel imperio romano, que era la primera potencia mundial, tuvo que cumplir esa orden del emperador. ¿Y para qué era la orden? Pues para que se cumpliera la profecía de Miqueas capítulo 5, cuando el Señor hablaba de nuestro Señor Jesucristo, en donde decía: y tú, Belén, Efrata, me eres muy pequeña para estar entre los millares de Judá, pero de ti me saldrá el que será el caudillo del pueblo. Y entonces María tuvo que llegar por el edicto que había sacado el emperador de la primera potencia mundial. Llegó al lugar y se cumplió la profecía del que había hecho Miqueas y que Dios pues lo había inspirado. Entonces no cabe duda que todo lo que sucede, sobre todo en las potencias que tienen mayor influencia económica, bélica, influye en la escatología. Entonces, la noticia esta ha dado la vuelta al mundo y no se rebaja, sigue escalando, ¿verdad? Y se habla mucho alrededor de ella y se evidencian muchas cosas alrededor de todo lo que ha pasado. Dentro de ello, las políticas del progresismo, una de las más criticadas ahorita, de cómo la señora esta, a la cual le han pedido incluso su dimisión, altas personas, no el presidente de esa nación, pero sí muchas personas importantes como Elon Musk, diciéndole a la directora del servicio secreto que tiene que renunciar. Era una señora que, en base a su perspectiva y doctrina progresista, había dicho que para el año 2030 el 30% de la gente que protegía a los dignatarios tenía que ser mujeres. Y ahora se demostró en esta situación que las mujeres que estaban ahí no tenían la capacidad física para poder protegerlo por su estatura, por la forma como presentaron en el video, que quedaron expuestas. Entonces, políticas de esa naturaleza definitivamente afectan y hace que se vaya encendiendo más la plática al respecto de lo que ha sucedido. ¿Quién fue? ¿Por qué fue? ¿Quién lo hizo? Unos minimizando, otros maximizando, algunos diciendo que fueron gente rusa e iraní, y otros diciendo que es interno, otros diciendo que el mismo servicio secreto está implicado, otros diciendo. Entonces, yo lo que logro ver bajo la perspectiva bíblica no es tanto, incluso algunas profecías que se han viralizado, que fueron publicadas, según dicen, a mí no me consta, pero según dicen, 3 meses antes, en donde había un hombre que dijo que tuvo una visión en donde le disparaban a él y le pegaban en la oreja y que lo ponían en la visión que él tuvo como presidente. Hay muchas cosas espirituales o místicas, prácticas y de todo. Claro. Mi propósito no es escudriñar en esa vía. Claro, abonar a esas especulaciones. Sino que lo que yo veo, yo lo que quiero analizar, y pidiéndole al Señor que nos ayude y nos dé la objetividad bíblica, es la profecía, la palabra profética más segura. Así es. Entonces,
Partiendo de esto, vemos que el hombre siempre, por naturaleza, ha sido violento. Y otra cosa que debemos de analizar, aparte de eso, que ya lo vamos a traer a la plática nuevamente, si te recuerdas, estuvimos hablando de los días de Noé, de los días de Lot, de los días de Enoch, Sí. ¿verdad? Para ponerlos como ejemplo por lo que Dios dijo, que como en los días, si te recuerdas, dijimos, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Sí. Ok, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y vimos que Enoch, unos días antes de Noé, es arrebatado. Claro. Entonces, dentro de las cosas que tendríamos que analizar de los días de Noé, es lo que aparece en Génesis capítulo 6, ¿verdad? Ujú. Y entonces, al verlo bajo esa lupa, podemos analizar lo que ha pasado con el candidato presidencial del Partido Republicano en Estados Unidos, con lo que ha pasado en Europa, entre esa discusión entre las dos extremas, si pueden decir así, políticas, ¿verdad? Exacto. Lo que está pasando en China y Taiwán, en Rusia y Ucrania, en Israel, y también ahora Palestina. aún en Damasco, Jordania, y ya no solamente la línea o franja de Gaza, Cierto. y cómo estamos en una especie de olla que está hirviendo, burbujeante, ¿verdad? Cierto. Aparte de todos los demás temas propios de la tierra, como terremotos y todas las demás cuestiones. Claro. Entonces, dice la Biblia, abonando un poco a lo que decía, como en los días de Noé, Muy bien. como en los días de Lot, así será la venida. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 1, que no hay nada nuevo debajo del sol, que todo lo que es ya fue, y también todo lo que fue será, ¿verdad? Entonces, como quien dice, todo lo que estamos viendo, y cuando dice todo, es todo, Ujú. ya fue en los siglos pasados. Lo único que tenemos que hacer es acercarle la lupa, decir qué cosas estamos viendo nosotros ahorita, acercarle la lupa para ver si eso ya fue. ¿Y como en qué momento nos podríamos ubicar? Si esto ya fue, ¿en qué momento de la Biblia podríamos ver Bueno, algo tenemos que similar? hacer una línea de tiempo Muy bien. para ir viendo cuáles cosas ya fueron y que vienen otra vez. Muy Y, bien. y por eso hay que leer con detenimiento esos 3 puntos que el Señor dijo, Enoch, Noé y Lot. Pero solo por ponerte un ejemplo, un ejemplo, o sea, hace muchos años, hace muchísimos años, y yo fui a Colombia por trabajo secular, todavía no estaba yo en la obra a tiempo completo, aunque ya predicaba. Y entonces, dentro del trabajo que nos quisieron pues equipar, pero también honrar, distraer, nos llevaron a un museo en donde nos enseñaron cómo en un lago que tenían las tribus nativas de por allá, ofrecían sacrificios a los dioses en oro, y lo que habían rescatado del fondo del lago los arqueólogos, ¿verdad? Y me extrañó mucho, y ellos mismos lo decían, que se había rescatado una pieza de oro de aquel tiempo, precolombino, ¿verdad? Que era exactamente la figura de un avión F-16. Sí, eso no puede ser, ¿verdad? Sí. Pero ellos aseguran y lo tienen en el museo. Sí, y entonces se me vino ese versículo, ¿verdad? Bueno, todo lo que es ya fue. Sí. Entonces, en esta situación, cuando lo analizamos, hay una violencia sin medida. Cierto. Él cita. Ha ido evolucionando, incrementándose, y el Señor lo profetizó por medio de Daniel, y también el Señor lo dijo en Mateo 24, cuando dijo, y a causa del aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Cuando este mismo texto es visto en el contexto de lo de Daniel, del libro de Daniel, y que va a haber en el último tiempo un aumento del conocimiento y de la ciencia. Pero una Biblia que se llama Jerusalén, tercera edición, en vez de poner ciencia, pone iniquidad a causa del aumento, en aquel tiempo habrá aumento de la iniquidad. Y se relaciona con ciencia. Entonces la ciencia como que va a catapultar, va a ser lo que va a hacer exponencial la violencia. Sí. Ya no de la misma manera, porque
pues aún las guerras, puede ser que alguien esté en un vagón de un tráiler con drones y con un montón de bombas tirando, se cambió todo. Pero yendo más al punto, dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6, lo voy a leer, la Biblia de Jerusalén, y me llama muchísimo la atención el versículo, cómo lo pone esta versión, por eso lo estoy llamando. Dijo pues Dios a Noé, he decidido acabar con toda carne. Es la decisión divina, ¿verdad? Del tiempo de Noé. Y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. He decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias. La mayoría de las Biblias dice la tierra está llena de violencia. Pero acá lo dice en plural. Aquí lo dice en plural, está llena de violencias. Entonces eso ya lo deja uno que, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo así? ¿Cuáles son las violencias? ¿Qué es la violencia? Y hay distintos tipos. Sí, bueno, por lo menos en el hebreo, para describir violencia, hay por lo menos 16 palabras hebreas. Wow. Ashak, Ashuk, bueno, hay varias, las tenemos y las podemos entregar a los oyentes para que les sea más fácil el estudio de esas violencias. Pero la cosa está que él dice aquí, la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Y por eso, he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Entonces, eso va creando como un círculo vicioso, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que ha venido pasando en el planeta Tierra? Siempre ha habido violencia. Siempre. Sí, sí. ¿Verdad? No podemos decir que sea copyright de este siglo, Claro. sino que siempre. Sin embargo, como te venía diciendo, esto se ha ido incrementando conforme pasa el tiempo. Sí. Entonces vemos algunas, estas proyecciones pueden ser espiritual, escatológica, como también puede ser escatológica literal. ¿Cómo así? La literalidad que nos va a decir esto va a estar pasando, o lo espiritual, lo que no se ve, pero que es una violencia. Muy bien. Entonces, esta violencia que describe el libro de Génesis capítulo 6, se le llama chamac. Para Ese los es el que tipo de violencia. para los que quieran Muy bien. investigarlo, y si tienen herramientas como la Strong Concordance, el diccionario Vines del Antiguo Testamento, la BDB Definition, o cualquiera de todas estas herramientas que nos son de mucha utilidad para corroborar lo que se está diciendo, el número es bien fácil que se les quede. Es un 2 y 3 5. Muy bien. 2, 5, 5, 5. Ese es el número con el que lo pusieron. Es chamac. Pero aquí es en donde empieza uno a decir, wow, esto está cardíaco, ¿verdad? Porque esa palabra se traduce violencia, pero no solo violencia. También se traduce crueldad. Es otro de sus significados. Exacto. Crueldad. Pero entonces entonces yo diría, o sea que la violencia es crueldad y la crueldad es violencia. Sí. Si A es igual a B y B es igual a A, entonces a C, perdón, entonces A es igual a C. Sí. También se traduce injusticia. Wow. O sea, la tierra estaba llena de crueldad. La tierra estaba llena de violencia. La tierra estaba llena de injusticia. Pero también se traduce falsedad. O sea, la tierra estaba llena de violencia, la tierra estaba llena de injusticia, la tierra estaba llena de crueldad, la tierra estaba llena de falsedad. Pero él cita, esta es solamente una palabra. Sí. Esta es solamente la palabra chamac. Pero te dije que eran 16. Entonces la violencia es extrema, es extraordinaria. Claro. Y es una herramienta que el enemigo ha utilizado para ponernos a unos contra otros y, como platicábamos hace unos programas, polarizar el mundo, polarizar las naciones, convertir el odio en el pan nuestro cada día. No es mío, no, pues, pero pues, es un decir, ¿verdad? Cierto, sí. Tú sabes que ahora en la actualidad incluso hay grupos que son denominados y a veces autodenominados como haters. Así es. Odiadores, ¿verdad? Sí. Que no importa cuál sea el tema, algo tienen que decir de malo.
Sí, y, sí, y sí. con un odio entrañable, ¿va? Así es. Maldiciente, Sí, cuando Dios no nos llamó a eso. ¿Va? Y eso, de alguna manera, es entendible en alguien que no tiene a Cristo en su corazón. exacto. Pero alguien que tiene al Señor Jesucristo y en su discurso lo único que hace es atacar en vez de edificar, en vez de... Sí, La Biblia dice que hay que convencer con ternura. sí. La Biblia dice que el predicador buscó palabras agradables. Qué bonito. Y nosotros lo que vemos en muchas de estas discusiones son palabras ofensivas, palabras fuera de lugar totalmente, ¿verdad? Que están íntimamente ligadas con la violencia. Entonces, digamos que lo que yo veo en esta situación que acaba de suceder, ¿verdad? Que, wow, fue impresionante. ¿Le sorprendió, apóstol? ¿O pensó que esto podría llegar a pasar? Fíjate que ellos, como cualquiera, piensa que sí puede llegar a... Todos lo pensamos. Si no, los grandes magnates o empresarios o primeros ministros o diputados o presidentes no cargarían seguridad. Claro. Pero si cargan hasta Sí. con escudos porque Sospechan que algo ellos puede dicen pasar. cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Así es. Así que yo no es que proféticamente lo haya pensado, sino que con lógica, ¿va? Sí. Claro que lo podían matar, siempre, desde siempre, ¿va? Porque este hombre me parece que ha sufrido como 6 atentados, Claro, ¿verdad? claro, sí, tan famoso que ha sido siempre. Sí, y pues Millonario. ha triunfado en los negocios y Sí. todo, pues de plano que ha hecho enemigos. ¿sabes? Genera haters. Pues sí, entonces Claro. te digo, realmente me llenó de asombro ver cómo se cumplían los temores de muchos, ¿verdad? Sí. Y le ruego a Dios que lo protejan a él y también al presidente Biden. en acción, Ujú. que es el presidente Biden. Que el Señor los proteja porque te imaginas que le están diciendo que se quite de en medio para que venga otro candidato y él no se quiere quitar. Y un loco le hace algo para quitarlo de en medio. Lo quita a la fuerza. No, lo claro. que queremos es que todo esté tranquilo, Sí. que el Señor lo proteja y que también sus servicios de seguridad no van a ser chuecos. No sean chambones, para utilizar una palabra muy guatemalteca. Pues sí, que los Claro. protejan, ¿verdad? Pero esto solamente es la manifestación del odio Sí, que se traduce al final de cuentas en violencia. sí. Entonces yo creo que más que ver solamente hacia afuera, hay que ver hacia adentro en cada uno de nosotros mismos para ver si nosotros no tenemos este tipo de violencia, ¿verdad? Oh, claro, sí. Porque, mira, pues, si se dice también, además de violencia, se dice crueldad. Te voy a leer un versículo en donde este 25:55, chamac, es traducido como crueldad, pero ya dijimos que es violencia. Te lo voy a leer. Es en el Salmo 74:20, la traducción 1909 y la King James, que traducida literalmente al español, dice: ten respeto por el pacto, porque los lugares de tinieblas de la tierra, fíjate, porque los lugares de tinieblas de la tierra están llenas de habitaciones de crueldad. Violencia, habitaciones de crueldad. Entonces digo yo, wow, esto es impresionante, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque ya crueldad, él cita, si pudiéramos conversar un poquitito más acerca de eso, hay diferentes tipos de crueldad. Sí, Incluso hay diferentes tipos de violencia, sí. porque hay violencia contra los gobernantes. Sería Hay una violencia política. Sí, pero hay una violencia contra los gobernados. Hay una violencia intrafamiliar. Sí. Y la violencia intrafamiliar es violencia entre esposos, violencia entre hermanos, violencia entre un padre y un hijo. Que eso lo sabemos bien. Y hay violencias de hijos en contra de padres que ya son ancianos. Cierto. Hay violencia, de género que acabamos de mencionar. Hay todo tipo de... Hay violencia deportiva. Sí, sí. ¿Cómo es posible semejante cosa cuando no tendría que ver una cosa con la otra? Porque es un deporte, es una distracción y todo, y existe. La tierra está llena de violencia. Entonces, pero cuando hablamos de estas llenas de crueldad, me pongo a pensar,
que hay crueldad animal, por ejemplo. Sí, por supuesto. Sí, No, claro. entonces, puede ser que alguien se medio comporte con las personas, Con los ¿verdad? humanos. Con los humanos, pero que tenga un odio contra los mascotas, animales y todo. Y no hay respeto. ¿Por qué razón? Porque están en habitaciones de tinieblas. Wow. Entonces, crueldad, ahí tendríamos que ver cuántos tipos de crueldad, ¿sí? Apóstol, de hecho, muchos analistas acerca del pensamiento humano dicen que muchos de los asesinos más famosos, como Jeffrey Dahmer, empiezan con esta crueldad animal, ¿verdad? Ya sea matando, en el caso de él era tratar de diseccionar el animal para ver cómo era por dentro, y eventualmente eso lo llegó a hacer con los humanos. Entonces puede ser como la involución, que usted menciona mucho esa palabra, del ser humano mentalmente. Empieza con los animales y termina llegando Sí. a matar a seres humanos. Pero fíjate, Elisita, que ahí tiene que existir otro factor, ¿verdad? Y desde luego ese factor es espiritual, espíritus inmundos, ¿verdad? Sí, sin duda. Porque cuando lo vemos en el libro de Apocalipsis, vemos que qué cosas salen de la boca del falso profeta, de la bestia y de aquellos que están incitando al odio y la violencia con sus palabras. Sí. Y dice que salen de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos en forma de rana, que salen a engañar a todos los reyes de todas las naciones para que se peleen entre sí. Entonces, aquí tendríamos que ver también que la violencia física tiene que ser precedida por otro tipo de violencia que debe de ser tomada en cuenta. Una violencia psicológica, una violencia económica, Claro. una violencia verbal. Agredir a alguien diciéndole que es un tonto, que es un tarado, que es un estúpido. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, cuando el Señor pone estas dos cosas que estoy diciendo, dice, vosotros oísteis que fue dicho, no matarás. El mandamiento que dieron en Éxodo 20, no matarás. Pero yo os digo, ahora viene el mandamiento del Hijo, que cualquiera que esté enojado contra su hermano sin causa es culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga imbécil a su hermano es también culpable del infierno. Entonces, pero ¿por qué? Solo por decirle imbécil. No, sí, que tiene Eso que haber algo más allá. Tiene que, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué alguien le va a decir así a otro? Definitivamente porque tiene violencia en sus entrañas y la está ahora, desde sus entrañas, la está sacando a su boca. ¿Qué es lo que va a suceder inmediatamente después? Una violencia de tipo físico. Apóstol, quisiera apuntar en este momento con lo que usted está diciendo. Thomas Matthew Crooks es el nombre del jovencito de 20 años que le disparó a Donald Trump. Y justo era un jovencito víctima de bullying. Le insultaban de la manera en la que usted acaba de decir, que era imbécil, ese tipo de cosas, porque era un chico inadaptado. Entonces, básicamente se generó o se sembró en él un tipo de violencia que terminó desatándose en este atentado. Claro. Mira, y aquí no se trata de buscar culpables, ¿verdad? Pero sí se trata de analizar, por lo menos, ¿verdad? Exactamente. Analizar como para frenar en nosotros mismos. No solamente el bullying que a él le hacían, Sí. sino que la forma de expresión de cada uno de los candidatos que estaban constantemente haciendo propaganda, promoción por su campaña, tiene mucho que ver. Por ejemplo, a este hombre le han tildado de cualquier cantidad de cosas, no ahorita, sino desde que se lanzó a la presidencia la vez pasada. Sí. Entonces le han sembrado odio en el corazón de algunas personas que son más susceptibles que otras, Sí, claro. que no piensan, pues, que no disciernen. Sí. Entonces ellos reciben esa semilla de odio y la empiezan a generar y después se alimentan de otras cosas que lo van fortaleciendo ese odio hasta que pueden llegar a una tontería de esta índole, ¿verdad? Cierto. Entonces, la campaña entre ellos era, vos sos Hitler, Sí. sos el Hitler de América. Padre Santo, entonces la gente menos pensante, por decirlo así, Sí. dice, sí, vamos, este es el Hitler de América, Sí. recibe aquello. Y entonces, pero lo que te digo, la violencia física es precedida por una violencia verbal que a su vez
es precedida por una violencia de tipo interno, ¿verdad? Claro, lo que empezamos a pensar. Sí, por eso, y digamos, por eso importante es que analicemos que esta palabra chamak, como ya dije, se puede traducir como violencia, se puede traducir como crueldad, pero también como injusticia. Cuando alguien le está haciendo violencia o injusticia, perdón, a otra persona, le está haciendo violencia. Absolutamente. Y se va a generar. Sí. No, a mí no se me olvida una vez que un hermano evangelista venía aquí a hacer una campaña evangélica y él traía todo su equipo en orden, con todos sus protocolos, y había tal vez algunas 2 o 3 cosas, un par de micrófonos o no sé qué, que tal vez no lo traía facturados. Pero él venía para predicar el evangelio, él iba a alquilar un lugar, bueno. Y entonces le hicieron la vida a cuadritos para entrar al país con todo su equipo y se volvió un gran lío. Y yo creo que al final de cuentas no lo pudo entrar y tuvo que alquilar aquí, ¿verdad? Él estaba muy mal. Yo platiqué con él y entonces él me decía, mira, eso es una injusticia. Y la injusticia genera violencia. Porque él sentía deseos de contraatacar de otra forma. Pero como era cristiano, se los aguantó. Se aguantó. Es casi como cuando a uno lo asaltan, ¿no? Exacto, que uno quisiera responder porque y no le se hicieron puede. una injusticia. Pero mira, pues, a alguien le asaltan, le roban el vehículo. En ese ratito todos asustados. Ahí, si le dice haga sentadillas, hace sentadillas. Y si le dice corre uno, ¿verdad? Claro. Pero ya cuando pasó y empieza a bajar la adrenalina del susto, empieza a subir la adrenalina de la cólera. Del enojo. Y entonces empieza a generarse violencia en la mente de uno. Cierto. Y entonces uno empieza a decir, le hubiera hecho tal cosa, si hubiera andado armado, Y entonces empieza a generarse esa violencia que se va engrandeciendo en el corazón. Sí. Después sale a la boca y después no anda viendo quién se las debe. Sí. Sino que quién se las paga. Exacto. Entonces, yo creo que cuando Dios está diciendo en el libro de Génesis capítulo 6 que la tierra entera se había corrompido porque se había llenado de violencias, nosotros tenemos que analizar eso. Y aun cuando analizamos esta noticia como la del intento de magnicidio, así es, no deberíamos de meterle más leña al fuego, sino que deberíamos de analizar y tranquilizarnos y sobre todo saber que Dios es el que tiene a todo el mundo en su mano. Cierto. Porque si Dios hubiera querido que en ese momento lo mataran, Él no hubiera volteado la cabeza para ver las estadísticas, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente le hubiera entrado y lo mata. Pero Dios mandó a un ángel que mira para allá y volteó a ver, le horadaron la oreja. Sí, apóstol. Lástima que no fue en el quicial ni en la puerta. Dios santo. Bueno, te devuelvo el tiempo. Gracias, apóstol. Y es que vamos a hacer una pausa, pero seguiremos analizando lo que ocurrió en Estados Unidos recientemente con este intento de magnicidio. Para quienes se preguntan exactamente cuál es el significado de la palabra, es cuando se atenta o se asesina a una persona con un cargo alto o con mucho poder, que es el caso de Donald Trump. Regresamos luego de la pausa en el reloj de Dios para seguir analizando la violencia que en este momento está viviendo el mundo entero. Ya volvemos. En un momento regresamos con el reloj de Dios. Estamos de vuelta con el reloj de Dios. Qué bueno que siguen en sintonía del reloj de Dios. Les recuerdo que sean parte de la conversación. Manden sus inquietudes, videos, preguntas, consultas, incluso oraciones y saludos también. Estamos recibiendo a través de nuestro número de WhatsApp, más 502 5617 9099. Hoy estamos tocando el tema de la violencia generalizada y especialmente estamos prestando atención a lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos el 13 de julio de 2024, cuando intentaron asesinar una vez más al candidato Donald Trump. Pero vamos a hacer un recorrido histórico para ver que otros momentos de la historia también nos están marcando hechos tan violentos. Aquí lo tienen.
Atentados y magnicidios más importantes de la historia. A lo largo de la historia, numerosos líderes y figuras influyentes han sido víctimas de atentados y como resultado, algunos de ellos han sido asesinados. Estos hechos han marcado un antes y un después en la política, la sociedad y la cultura de sus épocas. Estos actos no solo acabaron con vidas, sino que también alteraron el curso de la historia. Julio César, 15 de marzo del 44 a.C., en Roma, líder militar y político, fue atacado y asesinado por un grupo de senadores romanos. El homicidio, motivado por el temor a que César se convirtiera en dictador perpetuo, desató una serie de guerras civiles que llevaron al establecimiento del Imperio Romano bajo Augusto. Abraham Lincoln, 14 de abril de 1865. En Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford por John Wilkes Booth, actor estadounidense. Fue un simpatizante de los Estados Confederados durante toda la guerra y lamentaba la reciente abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Theodore Roosevelt, 14 de octubre de 1912. El expresidente de los Estados Unidos sobrevivió a un intento de asesinato durante su campaña para un tercer mandato. Mahatma Gandhi, 30 de enero de 1948. En India, Mohandas Karamchand Gandhi fue asesinado por Nathuram Godse, un nacionalista hindú. John F. Kennedy, 22 de noviembre de 1963. Fue asesinado en Dallas, Texas, mientras desfilaba en un automóvil descapotable. Lee Harvey Oswald fue acusado de dispararle al presidente. Martin Luther King Jr., 4 de abril de 1968. El reverendo Martin Luther King Jr., líder del movimiento por los derechos civiles, fue asesinado en Memphis, Tennessee, por James Earl Ray. Robert F. Kennedy, 5 de junio de 1968, fue asesinado en Los Ángeles, California, por Sirhan Sirhan, un inmigrante palestino. Kennedy, candidato a la presidencia y defensor de los derechos civiles, fue asesinado poco después de ganar las elecciones primarias de California. Ronald Reagan, 30 de marzo de 1981. El expresidente Ronald Reagan fue herido en un intento de asesinato perpetrado por John Hinckley Jr., quien buscaba llamar la atención de la actriz Jodie Foster. Reagan se recuperó rápidamente del disparo en el pecho. Gerald Ford, septiembre de 1975. Sobrevivió a 2 intentos de asesinato en el mismo mes. El primero, el 5 de septiembre, fue perpetrado por Lynette Skirky Fromm, seguidora de Charles Manson. El segundo, el 22 de septiembre, por Sarah Jane Moore. Ambos fallaron en sus intentos. Príncipe Carlos, 1994. En Australia, heredero al trono británico, fue objeto de un intento de asesinato en Sydney. David Kahn, un estudiante de Derecho, disparó 2 tiros al aire como protesta contra la detención de inmigrantes camboyanos. Carlos resultó ileso. Yitzhak Rabin, 4 de noviembre de 1995. En Israel, el primer ministro fue asesinado por Yigal Amir, un extremista judío opuesto a los acuerdos de Oslo. La muerte de Rabin fue un duro golpe para el proceso de paz en Oriente Medio. Magnicidios e intentos de asesinato en Latinoamérica. Jorge Eliezer Gaitán, Colombia 1948. El líder liberal y candidato presidencial colombiano Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado a tiros en plena luz del día. Gaitán era una figura carismática y popular que abogaba por reformas sociales profundas. Su muerte desató una serie de disturbios conocidos como el Bogotazo, que provocaron una ola de violencia que se extendió por todo el país y marcaron el comienzo de una era de conflicto conocido como la violencia. José Antonio Remón Cantera, Panamá 1955, fue asesinado mientras asistía a una carrera de caballos en el hipódromo Juan Franco. Remón Cantera, un ex jefe de la Guardia Nacional, había jugado un papel crucial en la política panameña. Su asesinato, cuyas circunstancias y autores siguen siendo objeto de controversia y teorías de conspiración, desató una crisis política en el país. Luis Carlos Galán, Colombia 1989. El candidato presidencial colombiano fue asesinado durante un mitin en Soacha, cerca de Bogotá. Galán, un feroz crítico del narcotráfico, fue baleado por sicarios del cartel de Medellín. Su asesinato
conmocionó al país y subrayó la violencia y el poder de los narcotraficantes en Colombia durante esa época. Bernardo Jaramillo Ossa, Colombia 1990. Fue un candidato presidencial de la Unión Patriótica y fue asesinado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por sicarios del narcotráfico. Luis Donaldo Colosio, México 1994. Fue asesinado durante un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana. Colosio era visto como un reformista dentro del Partido Revolucionario Institucional PRI y su asesinato conmocionó al país. Mario Aburto Martínez fue arrestado y condenado por el asesinato, pero las circunstancias exactas y los posibles motivos detrás del magnicidio siguen siendo desconocidos. Jair Bolsonaro, 6 de septiembre de 2018. En Brasil, el candidato presidencial Jair Bolsonaro fue apuñalado durante un mitin de campaña en Juiz de Fora, Minas Gerais. El agresor, Adélio Bispo de Oliveira, fue detenido inmediatamente. Bolsonaro sobrevivió al ataque y ganó las elecciones presidenciales de 2018. Fernando Villavicencio, Ecuador 2023. Fue asesinado a tiros a la salida de un mitin político, a poco más de una semana de las elecciones generales y en medio de una ola de violencia que afecta a diversas partes del país sudamericano. El gobierno ecuatoriano confirmó que 7 de las personas procesadas por la muerte de Villavicencio fueron halladas sin vida. Atentado contra Donald Trump. El expresidente y ahora candidato presidencial del Partido Republicano Donald Trump sobrevivió a un intento de asesinato durante un evento de campaña en Pensilvania. El incidente ocurrió a unos 150 metros al norte del escenario, donde un hombre armado, identificado posteriormente por el FBI como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, subió al tejado de un edificio fuera del perímetro de seguridad. Crooks, armado con un rifle tipo AR, esperó hasta 6 minutos después de que Trump comenzara su discurso para apuntar y disparar. El ataque fue tan rápido como dramático. Según testigos y agentes del servicio secreto, uno de los disparos rozó la oreja del expresidente, quien se lanzó al suelo para ponerse a cubierto. En cuestión de segundos, 5 agentes del servicio secreto corrieron hacia el escenario para proteger a Trump, mientras los disparos continuaban resonando en el recinto. 43 segundos después del primer disparo, un agente del servicio secreto informó que el atacante había sido neutralizado. Con la oreja y la cara ensangrentadas, Trump se levantó y levantó el puño en un gesto desafiante hacia sus seguidores antes de ser escoltado fuera del escenario y llevado a un vehículo blindado. El atentado se produjo mientras Trump presentaba información sobre cruces fronterizos. La confusión y el pánico se apoderaron de la multitud cuando comenzaron los disparos. Los asistentes se lanzaron al suelo y los equipos de seguridad actuaron con rapidez para controlar la situación. Trump fue trasladado a un centro médico local para ser examinado y un bombero voluntario de 50 años murió en el atentado tratando de proteger a su familia del tiroteo. Su portavoz, Stephen Sean, confirmó que el expresidente se encontraba bien y agradeció la pronta acción de las fuerzas del orden. Este ataque ha conmocionado al país en un momento crucial, ya que Trump fue confirmado como el candidato de la bancada conservadora para las elecciones presidenciales del próximo noviembre durante la Convención Nacional Republicana. Cosas importantes que destacar de este informe que les acabamos de presentar es que usted, apóstol, mencionaba antes de ir a la pausa que se le comparaba a Donald Trump como Hitler, y de hecho justamente James David Vance, que ahora es el candidato vicepresidencial de Donald Trump, fue uno de los que le llamó así como Hitler. Él hizo en algún momento la comparación y ahora le está apoyando. Pero antes de ir a la parte bíblica y escatológica, me gustaría preguntarle qué opina de la actitud de Donald Trump después de recibir el disparo, y que él decía fight, fight en todo momento, y eso generó una ovación de la gente presente al verlo tan fuerte y listo para la batalla. Bueno, sí, desde el punto de vista humano tenemos que entender varias cosas, ¿verdad? Que digamos, cuando ellos están corriendo por una campaña para ser nominados, para el primer punto que decías, se pelean entre ellos, ¿verdad? Sí. Es como titanes en el ring, que se peleaban en el ring, pero en los vestidores eran cuates, ¿verdad? Cierto, sí. Digamos, en el caso del presidente Biden, cuando iba a ser candidato la vez pasada y estaba compitiendo incluso contra Kamala Harris, sí, ella habló muy mal de él en la campaña, y le hizo ver que ella había sido una niña
pues perseguida por su raza y por ser mujer y todo, y le echó la culpa a él, cosa que hasta la fecha parece ser que le pasa la factura a ella, ahora, ¿verdad? Claro. Pero después ya se unieron, ¿verdad? Para seguir juntos la carrera. En este caso, pues este muchacho que dijo eso de Donald Trump, pues consideraron que era el que podía ser pareja para llegar a la oficina oval. Y pues se va a tener que retractar o qué sé yo, ¿verdad? Cierto. Bueno, el hecho de que haya aceptado esa candidatura quiere decir que también se retractó, ya se puso a cuentas con el otro. Ya Pero son amigos. cosas humanas prácticamente, ¿verdad? La actitud de Donald Trump pues es obvio, es muy obvio, como lo hemos dicho en anteriores oportunidades, que el humano está dividido en varias estirpes, por decirlo así, ¿verdad? Y dentro de la gente común hay gente que tiene alma poderosa y hay gente que tiene alma débil, ¿verdad? Cuando se hablaba de Mahatma Gandhi, aquel líder hindú que condujo a la liberación de la India y a la independencia del Imperio Británico, Mahatma Gandhi quiere decir eso precisamente, alma grande, ¿verdad? Claro. Entonces, la gente que tiene un alma fuerte domina a los que tienen un alma normal o menos. Débil. Claro. ¿Qué opinión tengo de este caballero, de su este señor, actitud. de su actitud? Tiene un alma fuerte, ¿verdad? Sí. El cristiano, que es espiritual, no necesita tener un alma fuerte porque tiene el Espíritu Santo que le ministra a su espíritu y su espíritu gobierna al alma. Sí. Entonces no se debería de dejar llevar el cristiano espiritual por simples emociones, emotividad, ni siquiera intelecto, sino por lo que dice el Espíritu Santo. Ahora, la mayoría de la gente pues sí es movida por este tipo de situaciones y por eso las tienen clasificadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinión tengo? Pues El hombre tiene alma aprovechó fuerte. Sí. el momento Claro. y sus seguidores también lo aprovecharon para elevar pues el índice de popularidad. Sí. Al final de cuentas, nuestra confianza reposa, descansa en nuestro Señor Jesucristo, que es el que hace las cosas sin importar lo que al final de cuentas el hombre quiera hacer. Así es. Y en las manos de Él estamos guardados. Dios tiene a todo el mundo en sus manos, ¿verdad? Qué lindo saber eso, porque nos da tranquilidad. Sí. Apóstol, ¿y qué diferencia tanto política o espiritual puede ver usted en este atentado contra Donald Trump y, por ejemplo, el que mencionaba nuestro informe de Ronald Reagan o incluso el asesinato de John F. Kennedy? Espiritualmente, ¿hay diferencias grandes que usted pueda ver? Lo que te decía desde el principio, ¿verdad? Violencia siempre ha existido. La primera que se recuerda aquí, aunque hubo más atentados icónicos, es el de Abraham Lincoln, ¿verdad? Sí, pero claro. ahí pues se estaba jugando muchas cosas, una guerra de secesión, una guerra civil, el término de la esclavitud, entonces era algo muy, muy, muy marcado. Aquí se está jugando prácticamente el limitar al llamado progresismo, el levantamiento de aquellos que se llaman a sí mismos conservadores. Espirituales, escatológicamente, mira, cualquiera de las dos corrientes que ganen no va a detener el plan del Señor que ya está instituido. No podemos poner nuestra confianza ni en el uno, ni en el otro, ni en ningún gobernante del mundo. Lo único que podemos hacer es decir, yo estoy a favor de la justicia, como decíamos en el programa pasado, que no somos ni derecha ni izquierda, sino que somos a favor de la justicia, de lo justo, lo que proviene de Dios, ¿verdad? Claro. Y es que es precisamente eso lo que hemos estado platicando cuando hablamos de los días de Noé, en donde brotó la violencia. Dijimos antes de la pausa y antes de esta información, estas noticias, estábamos hablando de la palabra chamac. Claro. 2555, que significa violencia, que significa crueldad, que significa injusticia, pero que también significa falsedad. Claro.
Entonces, una falsedad también es injusticia, también es crueldad y también es violencia. Claro que sí. Mira, pues, si te levantan a ti una plumita de cualquier Sí, índole, hablando falsamente, o a mí, hablando falsa, me están haciendo violencia. claro. Le están haciendo una injusticia. Injusticia, crueldad, falsedad, violencia, chamac. Y entonces aquí tendríamos que pararnos y decir, ¿y eso se da acaso en nuestro tiempo? Claro. Y claro que sí se da, ¿verdad? En la misma iglesia hay gente que es vulnerable precisamente a prestarse como herramienta para ese tipo de violencia, de falsedad. Te voy a leer un versículo que es donde aparece la palabra 25:55 y no la traducen como violencia, sino que como falsedad. Muy bien. Dice Deuteronomio 19:16. Esta es una versión que se llama SRB, es una Biblia de 1909, antigua. Muy bien. Cuando se levantare testigo falso, ese es chamac. Cuando se levantare un testigo violento, cuando se levantaron contra el Señor Jesucristo y llegaron 2 testigos que eran falsos, eso estaban haciendo violencia. Y a ver, Elcita, mira, poniendo este ejemplo, cuando se habla de falsedad, no necesariamente se está hablando de la cantidad de mentiras, porque aquellos testigos falsos que levantaron en contra del Señor Jesucristo no dijeron mentiras. Si tú te recuerdas de la lectura bíblica de lo que sucedió en ese momento, ellos dijeron, este dijo, Sí. destruid este templo y en 3 días lo reconstruyo. Y Jesús había dicho eso. Sí. Entonces, ¿por qué eran falsos? Si lo que dijeron era cierto. ¿Y ¿Verdad? cuál es la respuesta? ¿Por qué Entonces, eran falsos? sí, eran falsos porque en primer lugar a ellos no les costaba, a ellos les dijeron, les hicieron una referencia. Tú tienes que decir esto, en primer lugar, pero que ellos, la falsedad consistía en que ellos se habían prestado para hacer esa injusticia. A ellos no les constaba. Claro, la información era correcta. Exacto, Muy pero bien. su motivación era la errónea. Muy bien. Entonces, cuando se habla aquí, cuando se levantara un testigo violento, cruel, Sí. injusto, falso, contra alguno para testificar contra él, rebelión o cualquier otra cosa, este hizo tal cosa. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando Jezabel le quitó la viña a Nabot para dársela a su marido Acab, ella no hallaba cómo hacerlo. Entonces ella llamó a los ancianos del lugar en donde vivían y les dijo que proclamaran ayuno y que ellos tenían que acusar a Nabot de que había blasfemado contra Dios y contra el rey, lo cual no era cierto. Eran testigos falsos, violentos. ¿Por qué llevaron a cabo esa violencia? Puede ser por miedo, puede ser porque les dio dinero, puede ser por un montón de cosas, pero era violencia. Entonces, ¿por qué estoy trayendo a colación este tema? Y alguien dirá, no, yo lo que quiero saber es lo de Donald Trump. Sí, pero es que son consecuencias y no es el único personaje que está siendo atacado y no es el único que será atacado. En todo el mundo ha habido ya intentos de asesinato de grandes líderes de países, ¿verdad? Sí. Porque así es la vida. Entonces, en la tierra está llena de violencia. Entonces, al ver esto, nosotros deberíamos de pensar, si la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, y en los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia, y ahora la tierra está llena de violencia, quiere decir que los días del Hijo del Hombre se acercan. Esa sería la relación Una que tendríamos que hacer. ecuación Sí, sencilla. la ecuación que te dije, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Simple. Parece sencillo, claro. Apóstol, y como vamos finalizando también en un momento, pero quisiera preguntarle si este umbral, el que acaba de pasar Estados Unidos, es un umbral de una escalada de violencia. ¿Tendrá retorno o cree usted que el panorama político se estará presentando tanto en Estados Unidos como en otros países un poco más y más violento cada vez como en los días de Noé?
Mira, sabes, yo lo comparo esto a un incendio. Cuando hay un incendio de magnitudes enormes y no se combate desde el principio, es muy probable que no se pueda apagar. Y entonces no puedes llegar con una pistolita de agua a querer apagar un incendio que ya tiene varias horas. ¿Qué es lo que ha dicho los diferentes partidos ya cuando vieron la cosa así seria? Porque esto podía desembocar en una guerra civil. Sí. Recuerda, mira, es una amenaza que hay en ese gran país, una guerra civil por la polarización. Sí. Es más, incluso Hollywood con su industria del entretenimiento, como que a veces predice cosas que después Sí. pasan, ¿verdad? Y Tal como cual. que abona a determinadas situaciones. Y ellos ya tienen una película que es de eso, de la guerra civil actual. Una otra guerra de secesión como la del norte contra el sur que se llevó allá en los años de la independencia de los Estados Unidos. Entonces, la retórica que han estado utilizando todos ellos para llegar al poder y la forma como han estado manejando el asunto, a mi parecer, ha sido violenta. Ha sido violenta. Sí. Mira, perdón, pues yo, como cada quien tiene derecho de expresar su opinión, ¿verdad? Claro, Libre pues. emisión del pensamiento se llama, me parece. Así ¿ah? es. Digo yo, endosarle más de 50 delitos a este hombre porque era precandidato para que no participara en las elecciones, eso es violencia. Sí. Utilizando el sistema judicial, aunque digan lo que digan. Y él habrá sentido esa Eh, sensación que hablábamos hace un Esa- rato de esa- injusticia, de claro, violencia. eso es violencia. Claro. Y no solo él lo percibió así, porque mientras más lo acusaban, su popularidad más se elevaba. Así Y consiguió un respaldo económico en cuestión de 2 días, que no lo ha conseguido el otro. Entonces, como que la gente decía, le están haciendo una injusticia, le están haciendo una violencia. Pero como te decía, una violencia precede a otra. Entonces ahora, hasta que se llegó a este tipo de violencia, Sí. en donde ya hicieron... Entonces, a esas alturas yo creo que se asustaron muchos. Algunos que lo habían, se han de haber alegrado, ¿ah? Pero se asustaron muchos. Dijeron, no, ya tenemos que parar esto. Sí. Entonces ahora los dos cambian su discurso. Ahí dice que ya no va a ser el discurso duro, sino que va a ser un discurso de unidad. Así Y el otro es. parece, no, que la violencia, no, pero ya hicieron violencia. Porque desafortunadamente así es en las campañas políticas, Sí. que se habla mal del otro, que le hacen violencia, que le sacan, le hacen blackmailing, le hacen de todo, le sacan a bailar hasta el perro es malo. Sí, Todos, incluido su sí, perro. la mascota mordió a 3, y entonces no puede ser que se llegue a ser presidente porque su chucho mordió a no sé quién. Sí. Entonces le sacan de todo, a los hijos, la familia, de todo. Ese es un tipo de violencia. Y termina en este tipo de cosas. Y lo hemos visto de diferentes formas en diferentes países. Sí. Miramos a México con el famoso caso de Colosio, Ay, sí, que por en supuesto. donde ya era presidente prácticamente, el candidato por el PRI, Sí. y se lo echaron. Así, sin más ni más. Y tiempo después se vienen averiguando cosas que, pues ahí están, ¿verdad? Sí, sí. Entonces la tierra está llena de violencia, Alcita. Y cada vez se va volviendo más y más y más y más y más violenta. Nosotros lo vemos a diario y tendríamos que hacer algo en nuestro propio espíritu, en nuestro propio corazón, Sí. en nuestra casa. No puede ser que un hombre sea violento con su esposa, dejándose, o que la esposa sea violenta contra el esposo, Claro. aprovechándose también incluso de las legislaciones, ¿verdad? No me puedes hacer nada, pégame, y diciéndole cualquier barbaridad de cosas. Así es. O no puede ser que su violencia se proyecte contra sus hijos y la de los hijos se proyecte contra un muchachito haciéndole bullying en el colegio y la del muchachito haciéndole violencia al perrito que le regalaron, ¿verdad? Claro. Y Es entonces una cadena. es una cadena Así es. y que se mira constantemente, se mira en el tránsito vehicular constantemente, Sí, apóstol. en donde la gente es súper violenta, se echan el carro encima, se maltratan,
se hacen signos, se tocan la bocina y es solamente, pero solamente cuando suben al carro, cuando bajan y llevan su vida normal, son unas mansas palomas. Extraño, ¿no? ¿Cómo nos Y transformamos? algunos van armados precisamente para eso, precisamente para ganar un carro, un minuto. Sí. Entonces, la violencia no podríamos decir que sea racional, ¿verdad? Le quita a uno cualquier vestigio de raciocinio y hace cosas muy, muy, muy malas. El mundo está lleno de violencia. Las canciones están llenas de violencia. La música está llena de violencia. Ahora hasta la poesía moderna está llena de violencia. Los deportes están llenos de violencia. Sí, cierto. Mira, a veces los deportes violentos son más tranquilos que los deportes de otro tipo, ¿verdad? Claro que sí. Se respetan más los que están boxeando que los que están jugando un partido de fútbol. Sí, sí. De hecho, ahora en la Copa América estuvieron ya a los puños. ¿Te imaginas lo que sucedió ahí? Fue algo que también deja mucho que desear de nosotros los hispanos, ¿verdad? Que van a hacer un gran escándalo, me parece que a Miami. Sí. ¿Y quiénes? Hispanos, ¿verdad? Y que una violencia que, a pesar de que viven muchísimos hispanos en Florida, no están acostumbrados a ello, ¿verdad? Claro. El mundo está lleno de violencia. Sí. Eso es preocupante por muchas causas, pero una de las cosas que más debería preocuparnos es que cuando la tierra se llenó de violencia, Dios dijo que iba a destruir la tierra, que no se podía más. Hay violencia en los negocios, hay todo tipo de violencia. Claro, apóstol, y usted está haciendo una referencia de lo más interesante porque podríamos ahora mismo señalar a Estados Unidos, a los votantes o a los haters en las redes sociales sin hacer ese análisis interno y decir en mi casa cómo están las cosas, qué tan violento soy con mis hijos o mi pareja. Claro. Y muchas veces no lo hacemos. O en la iglesia. Sí. Porque nosotros somos cristianos y nos reunimos, pero puede ser que también en la iglesia haya permeado esas cuestiones y nosotros debemos de localizarlas siendo llenos del Espíritu Santo. Mira, la Biblia nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 13, que Pablo, lleno del Espíritu Santo, batallaba contra otro hombre que estaba lleno de todo engaño y de fraude. Entonces, a partir de ahí, yo me puse a investigar qué llenuras hay de las cosas buenas y las cosas malas. Y me llevé la sorpresa que los religiosos, no otro tipo de personas, sino que los religiosos se llenaron de ira, se llenaron de cólera, se llenaron de celos. Mataron a Esteban por esa causa. Apedrearon a Esteban, y ahí estaba Pablo. Entonces, pero ellos estaban llenos de celos, llenos de ira, pero estaban hablando de religión. Entonces no puede ser, eso tiene que ser combatido única y exclusivamente con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros nos llenamos de la llenura del Espíritu Santo, vamos a ser llenos de luz, llenos de alegría, llenos de gracia, llenos de verdad. Entonces no vamos a tener vamos a tener unas herramientas más poderosas para combatir contra todo otro tipo de llenuras en nosotros mismos. Absolutamente. Entonces, es de evaluar cómo estamos todos. Apóstol, ¿no ve usted como una llamada de atención de parte de Dios el hecho de que fuese un atentado y no un asesinato? Porque la historia sería muy diferente si hubiesen asesinado el pasado sábado a Donald Trump. La violencia civil de la que usted hablaba sería apabullante. Sí, aunque para mí que no está descartada todavía. No podría generarse. Sí, podría generarse todavía. Claro. Porque no vas a creer que porque falló se fue el sentimiento de odio del corazón de la gente. Sí. No. Incluso yo oí a un locutor, periodista, presentador, diciendo de Sudamérica, de los llamados progresistas, hablando de esta noticia y diciendo que lamentablemente habían fallado. ¿El presentador dijo eso? Sí. Wow. Se le salió porque lo que está en el corazón sale de la boca. Claro que sí. Entonces, el hecho de que ha sucedido eso no quiere decir que la idea era peregrina y se fue volando. No, claro. No, eso está ahí. Eso
no lo podemos apagar echándole gasolina. Sí, ¿verdad? Sí, y es que sí, usted mismo lo ha dicho muchas veces, la violencia genera violencia al final de Claro, cuentas. la única respuesta. forma es con la verdadera llenura del Espíritu Santo. Cierto. En los salvados, en los salvados, en los que hemos aceptado a Cristo, tenemos que rendirnos ante el Espíritu Santo y que Él nos llene a nosotros para que saque cosas de nosotros que no están bien. Cierto. Debemos de ser claros, específicos con eso. En vez de andar señalando a todos los demás, deberíamos de ver en nuestro propio corazón qué cosas son las que tenemos que mejorar y saber que no lo vamos a hacer por nosotros mismos, sino que única y exclusivamente con la llenura del Espíritu Santo. Así es, Mira, apóstol. no sé cómo vamos de tiempo, pero me parece que ya vamos terminando, pero Así es. yo quiero hacer otras acotaciones. Yo creo que aquí hay otros magnicidios que deberían de ser tomados en cuenta para que nosotros entendamos que no es solamente en un país. La tierra está llena de violencia. La tierra está llena de magnicidios, de intentos de magnicidio. La tierra está llena de guerras. Porque en las guerras no son magnicidios, pero es una multitud, a veces son masacres Sí. y a veces son genocidios, Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces eso no podemos verlo, pasemos la hoja. No, en este momento hay muchísima gente muriendo en revoluciones alrededor del mundo, en guerras como las que ya mencionamos entre Ucrania y Rusia, entre Israel y sus enemigos, esa guerra que despertó, mejor dicho, esa situación que despertó las alarmas en Taiwán, en donde la China está. Mira, yo pienso que en estos días que faltan para finalizar el año, se van a dar eventos catastróficos. Y Violentos. pienso que algunos países incluso están esperando a la finalización de las elecciones en noviembre de esa gran potencia para hacer o no hacer algunas cosas que han estado planificando por tiempo. Yo sí creo con todo mi corazón que nosotros estamos viendo los últimos días, los últimos tiempos. Y por eso nuestra mirada tiene que ir dirigida al Señor Jesucristo. Mira, primero, a nosotros. Sí. Fíjate lo que estoy diciendo, porque algunos van a estar de acuerdo con lo que yo digo, pero déjenme explicarlo. Muy bien. Primero a nosotros. Sí. Y después al Señor Jesucristo. ¿Cómo así, hermano? ¿Usted qué está diciendo? Bueno, el programa pasado, uno de los textos que te mencioné es el ladrón que está en la cruz. Sí. Y entonces él está insultando a Jesús. Él está poniendo los ojos de Jesús para insultarlo. Pero de repente la revelación se le abre y él se da cuenta que él es indigno, que él es un ladrón, que él está pagando el pato ahí por todas las cosas malas que ha hecho. Sí. Y entonces él recapacita. Entonces él entiende que él es un pecador. Sí. Por eso te digo, primero, nosotros, ¿verdad? Híjole, estoy pecando. Entonces ahora, ¿qué hago? Y entonces voltea a ver, ahí está él. Entonces pedir ayuda. Yo creo que nosotros, los humanos, los cristianos, tenemos que analizar nuestro propio corazón. Pero a veces somos tan pagados de sí mismos, tan engreídos, que nos atrevemos a criticar a cualquiera, menos a nosotros mismos. Exacto. Y yo creo que la palabra de Dios, eso es lo que quiere. Porque si no nos convertimos en aquel hipócrita que está tratando de quitarle la paja en el ojo ajeno, teniendo una gran viga en el propio. Entonces, primero dice la Biblia. Fíjate que la Biblia no dice que no le quites la paja del ojo ajeno. No, dice quita primero la viga en el tuyo y después ayudas. Claro. O sea, el otro sí tenía ese problema. Sí, sí. Pero el que lo está viendo no está viendo la gran viga que tiene. Propio, claro. Le hace sacar el ojo al Sí. otro si te pones en eso. ¿Sabes? De acuerdo, apóstol, claro que Mira, sí. quiero leer un versículo porque te dije que eran 16 palabras. ¿Sabes? Sí, para la palabra violencia. Hay una palabra que se llama Mashak. Mashak. Mm. Muy bien. Es la 4642. Esta quiere decir violencia, pero también quiere decir opresión y también quiere decir extorsión. Wow. Oh, por Dios. Es impresionante. O sea, toda extorsión es violencia. Sí. Toda opresión es violencia. Entonces, digamos, dentro de los versículos que quisiera leer antes de despedirme, dice Isaías 33:15, dice la Biblia antigua, el que aborrece las ganancias de violencia
de violencias, perdón. En El plural, que, ¿verdad? el que aborrece las ganancias de violencias. Entonces quiere decir que hay violencias que producen ganancias. La tierra está llena de violencia. Sí. Entonces hay ganancias que producen violencias. ¿Cuáles podrían ser esas? Por ejemplo, Porque, digamos, aquí podríamos mencionar el narcotráfico y otras cosas, pero no solo esas. Porque cuando nosotros miramos cómo cayó Satanás, le dicen a Satanás, a causa de la multitud de tus contrataciones, llenaste tu corazón de iniquidad. Pero hay una versión que dice a causa de la multitud de tus comercios. Entonces, ahí hay violencias, producto de la opresión. Yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que en algunos lugares, para la pandemia, cuando alguien caía enfermo y que lo tenían que hospitalizar, había lugares donde no lo recibían si ellos no comprobaban que tenían por lo menos el equivalente a $500,000 de quetzales. sí. Si no lo tenían, lo recibían. ¿Y eso caería en qué tipo de violencia? Pues una violencia, Extorsiva. en una ganancia de violencias, porque, a ver, entonces si no tienes ese dinero, morite. Sí, básicamente. Sí. ¿Por qué? No, es que aquí así es la cosa usted. Esto es negocio. Este es negocio. ¿Va? Entonces, no solamente son cosas como el narcotráfico, sino que el convertir una profesión que puede ser hasta sagrada, una vocación, en un modo de mercadería. Pero ahí estoy hablando de salud, pero también se le puede aplicar a la educación. Es más, se le puede aplicar hasta la misma iglesia, de gente que vende sus bendiciones, ¿verdad? ¿Podría explicar eso? Bueno, sus indulgencias. Tú sabes que por eso Martín Lutero se rebeló, porque decía, el anuncio del enviado decía que cayendo el dinero en el fondo del alfolí y el alma estaba saliendo del infierno. Pero eso es una especie de extorsión. Sí. Y ahora hay extorsión evangélica, ¿eh? No solamente extorsión católica, en ese sentido, Cierto. en donde se promueve este tipo de situación. No es correcto. Entonces, digamos, bueno, eso lo dice la Biblia de SRB. Dios mío, cómo voy de tiempo, ya se me acabó. Pero mira lo que dice es esta misma versión. Voy a leer otra vez la misma versión y después voy a leer La otra. otro versículo, otra versión del mismo versículo. Bueno. El que aborrece las ganancias de violencia. Eso lo dice la SRB, Isaías 33:15. La NBE, que es una Biblia que se llama Shogel Mateos, dice, el que aborrece el lucro de la opresión. Y la NBI, que es la nueva versión internacional, dice, el que aborrece la ganancia de la extorsión. Ahora, él cita, ¿acaso no estamos metidos en ese pandemonium? ¿Acaso no mucha gente incluso les han vaciado sus cuentas sin amenazarlos siquiera? Solo diciéndole, hágale un clic a esto y le roban sus datos en su teléfono celular. Sí. Está llena la tierra de maldición en ese sentido, está llena la tierra de violencia. Entonces, lo que tenemos que saber es que cuando la tierra llega a ese colmo, Dios envía algo para poner un alto. Entonces, la pregunta es, ¿estoy preparado para lo que Dios va a enviar? Claro, es la pregunta más importante de todas. Entonces, yo diría, mis amados hermanos, que gracias a Dios, pues, no mataron a el candidato a la presidencia de Estados Unidos y gracias a Dios no han atentado contra el otro candidato y esperamos que no suceda eso y que todo se lleve en paz y le deseamos lo mejor a esa gran nación porque sé que si ellos tienen lo mejor, como dijo alguien, un catarro de ellos es una neumonía para los vecinos, ¿verdad? Tal cual, sí. Pero no es tanto ese el problema. El problema es si tú cómo estás. ¿Cómo está tu corazón respecto a la violencia? Esa sería la pregunta clave, ¿verdad? Porque la tierra está llena de violencia. No te llenes de violencia. Llénate de Dios.
Llénate de Dios por medio de Cristo Jesús, pide la llenura del Espíritu Santo. Tú también, Elcita, y yo también. Así que los bendigo en el nombre de Jesús, te devuelvo el tiempo. Muchas gracias, apóstol, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Les recuerdo que activen las notificaciones en el canal de YouTube del apóstol Sergio Enríquez para saber cuando hay un nuevo episodio de El Reloj de Dios, y por favor compartan con sus amigos, vecinos, con la familia. Nos encontramos en una próxima ocasión. Bien portado, sin violencia, dijo nuestro apóstol. Será hasta el próximo domingo, 9 de la noche, hora de Centroamérica. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.